Muy buenas, chavales. Hoy toca poner el foco en algo que no pasa desapercibido. El programa Fiesta en Telecinco está tocando niveles realmente preocupantes en pleno verano, una época donde ya se espera un consumo televisivo más bajo, pero incluso así los números son alarmantes. Es imposible no compararlo con lo que está ocurriendo en otras cadenas y darse cuenta de que algo no cuadra. Ayer, en nuestro especial nocturno de Juanjo Blog, comentábamos los datos de Viaje al centro de la tele, y la diferencia es brutal. 4 programas emitidos por la noche lideraron de manera clara con picos que alcanzaron el 14%, y eso sin contar que la una logró imponerse el viernes con un 11,5%. Comparadlo con Fiesta. Los repetidos desde el viernes apenas llegan al 6%. Es una caída estrepitosa, casi como si el programa hubiera perdido por completo su público fiel. La situación de Telecinco se vuelve más compleja si miramos la franja de la tarde. Las películas, que normalmente sirven para sostener la audiencia, apenas logran destacar, y los programas habituales no consiguen remontar. Antena 3 presenta cifras muy similares a las de la una, lo que demuestra que la competencia tampoco está arrasando, pero aún así Telecinco queda bastante rezagada. Y hablando del programa de Emma, aunque ella está de vacaciones y ahora está Terelu con César Muñoz al frente, los datos son muy bajos, apenas 600.000 espectadores. Antes, ese mismo programa nunca bajaba del 1.000.000 de seguidores, con un 8,6% de share. La comparación duele. Lo más preocupante es preguntarse hasta cuándo seguirán renovando Fiesta. Con estos números, parece casi imposible que puedan terminar el año con alguna estabilidad en la audiencia. Los especiales que han hecho de Terelu, de Lina Morgan y de otros contenidos recientes tampoco levantan interés. La realidad es que ni siquiera los seguidores más fieles parecen estar enganchados. Terelu, por mucho esfuerzo que haga, no tiene la misma fuerza que Maritesa Campos. No vivió la época dorada que la convirtió en un icono televisivo y eso se refleja en la falta de conexión con el público. Si nos centramos en la una, llama mucho la atención cómo han estructurado su programación. Han creado un espacio tan parcial y sesgado que resulta evidente. Todo gira alrededor de los buenos, que para ellos son los que gobiernan, y se omite prácticamente cualquier crítica. Es tan descarado que muchos espectadores sintonizan solo para ver hasta dónde llega la autopromoción y el intento de vender una imagen. No hay debate, no hay contraste. Es un formato que se percibe más como propaganda que como información. Y hablando de las mañanas, los datos muestran ciertos picos decentes, pero nada que realmente llame la atención. Hasta las 3 de la tarde, el seguimiento es regular, pero no espectacular. En comparación, lo que logra Viaje al centro de la tele es impresionante, porque no solo capta una franja amplia, sino que genera conversación, interacciones y comentarios, algo que Fiesta está perdiendo por completo. Si analizamos todo en su conjunto, Telecinco se encuentra en un momento delicado y cargado de incertidumbre. Fiesta, uno de sus programas más icónicos y representativos de los fines de semana y días festivos, está mostrando signos claros de desgaste. No es solo que los datos de audiencia hayan bajado de manera puntual, la caída es sostenida y preocupante, lo que indica que algo más profundo está sucediendo. El programa, que durante años fue considerado un pilar fundamental de la parrilla, parece haber perdido esa fuerza que lo hacía imprescindible para muchos espectadores. Los especiales que se han emitido recientemente, homenajes, contenidos temáticos, retrospectivas de figuras conocidas, no han logrado captar la atención del público. Es como si ni siquiera los seguidores más fieles encontraran razones para mantenerse frente al televisor, y esto pone en evidencia un problema de conexión con la audiencia que no se puede ignorar. Cuando comparamos la situación de Fiesta con lo que ocurre en otras cadenas, la diferencia se vuelve todavía más evidente. Programas como Viaje al centro de la tele están logrando resultados mucho más sólidos y consistentes, incluso en franjas nocturnas donde históricamente la competencia suele ser más dura. Esto pone de manifiesto que no se trata de un problema general del consumo televisivo, sino de la capacidad del programa para mantener el interés de los espectadores. Fiesta, que antaño definía los fines de semana de Telecinco y se convertía en un referente de la programación, parece haber perdido su columna vertebral, esa esencia que lo hacía reconocible y atractivo. Y esto no es un detalle menor. Los programas que marcan la identidad de una cadena no solo captan audiencia, son los que atraen publicidad, crean conversación y construyen la notoriedad de la marca. Cuando un programa de estas características falla, todo el ecosistema de la cadena se ve afectado. El problema se intensifica si miramos más de cerca la franja de tarde. Las películas y espacios de entretenimiento, que deberían sostener los números, apenas logran destacarse. Antena 3 y la una muestran datos similares, pero la diferencia es que esas cadenas logran mantener cierta estabilidad y coherencia en sus audiencias. En Telecinco, en cambio, la caída de Fiesta genera un vacío que no se logra llenar con otros contenidos.
Incluso el programa que sustituye a Emma, con Tere Lu y César Muñoz al frente, apenas alcanza los 600.000 espectadores, cuando en su momento superaba con facilidad el millón y un 8,6% de share. La comparación es dolorosa y evidencia que la fidelidad del público no se recupera de la noche a la mañana. Esta situación obliga a plantearse preguntas incómodas. ¿Hasta cuándo seguirá Telecinco apostando por un programa que claramente no funciona? Mantener Fiesta tal y como está parece un riesgo enorme, y renovar su formato sin cambios significativos podría resultar costoso y poco efectivo. La audiencia ha cambiado. Los espectadores ya no se conforman con lo mismo de siempre. Buscan contenidos frescos, dinámicos, que les sorprendan y que generen conversación. La estrategia actual de Telecinco necesita un replanteamiento urgente si quiere evitar que la caída de este programa afecte a toda la parrilla. Es inevitable preguntarse si estamos ante el principio del fin de Fiesta tal y como la conocíamos. Para que el programa pueda recuperar relevancia, necesitaría más que ajustes superficiales. Tendría que reinventar su formato, su contenido y la forma en que conecta con los espectadores. La televisión ha evolucionado, y lo que funcionaba hace 5 o 10 años ya no garantiza el éxito hoy. Los espectadores buscan experiencias distintas, nuevas formas de entretenimiento, y la competencia está lista para ofrecérselas. En este contexto, ejemplos como Viaje al centro de la tele resultan especialmente reveladores. Este programa no solo logra liderar en franjas horarias que suelen considerarse difíciles, como la noche, sino que además consigue generar conversación entre los espectadores y fidelizar a su audiencia de manera consistente. Lo interesante de este caso es que demuestra que el éxito no depende únicamente del nombre del programa ni de la cadena que lo emite, sino de cómo se construye la experiencia televisiva, de la forma en que se presenta, de la interacción con la audiencia y, sobre todo, de la capacidad de ofrecer contenidos que realmente importen, que sorprendan y que sean capaces de mantener la atención de manera sostenida. La diferencia entre un programa como Viaje al centro de la tele y otros espacios que parecen estancados radica, en gran medida, en la adaptación a los cambios del público. La televisión ya no puede permitirse depender de fórmulas tradicionales o de nombres icónicos sin más. La audiencia actual es crítica, selectiva y, sobre todo, exige experiencias que vayan más allá de lo superficial. Telecinco, en este sentido, se enfrenta a un desafío monumental. Debe replantear su programación, encontrar maneras de conectar con un público que consume televisión de manera más analítica y mantener la relevancia de sus espacios. Si ampliamos el análisis, la situación de Fiesta debe entenderse dentro de un contexto mucho más amplio. Los cambios en el consumo televisivo han sido profundos en los últimos años. Las audiencias ya no son pasivas. No se conforman con sentarse frente a la pantalla y dejarse llevar. Hoy buscan información, entretenimiento, análisis, interacción y, sobre todo, conexiones emocionales con los contenidos que consumen. Quieren programas que no solo informen o diviertan, sino que también generen conversación, que sorprendan y que ofrezcan una experiencia completa. Cuando un programa no logra satisfacer estas expectativas, pierde relevancia con rapidez. Fiesta, que en su momento fue un referente y un pilar de Telecinco, es un ejemplo claro de lo que ocurre cuando se confía demasiado en fórmulas antiguas y se subestima la evolución del público. Lo que antes funcionaba, una mezcla de entretenimiento ligero, nombres conocidos y espacios repetitivos, ya no garantiza el éxito. La caída sostenida de audiencia evidencia que los espectadores están buscando alternativas más frescas y dinámicas, y que la complacencia puede derivar en un declive acelerado. Este fenómeno no solo afecta a la percepción de la audiencia, también tiene un impacto directo en la estrategia comercial de la cadena. Los anunciantes están atentos a las cifras, y un programa que no funciona pierde atractivo como vehículo publicitario, lo que puede tener consecuencias económicas directas y significativas para Telecinco. Pero el problema va más allá de los números y de la rentabilidad. También es una cuestión de identidad y relevancia dentro del panorama televisivo. Los programas que no logran adaptarse al cambio corren el riesgo de quedarse obsoletos, de pasar de ser referentes a convertirse en espacios que el público simplemente ignora. La televisión moderna exige innovación constante, capacidad de sorpresa y, sobre todo, sensibilidad ante los cambios en los gustos y hábitos de consumo. La pregunta que surge entonces es inevitable. ¿Puede Fiesta reinventarse y volver a recuperar la atención y la fidelidad que tuvo en su mejor momento? ¿O estamos siendo testigos de los últimos capítulos de un programa que, aunque icónico, ha perdido su fuerza en un entorno que exige mucho más? Aquí es donde vuestra opinión se vuelve esencial. Los espectadores no solo consumen televisión, también forman parte activa de la conversación, de la evaluación de los contenidos y de la construcción del éxito o fracaso de un programa. Por eso, queremos saber qué pensáis sobre el futuro de Fiesta. ¿Creéis que todavía puede resurgir y adaptarse a los tiempos actuales, ofreciendo un producto que conecte con la audiencia de manera significativa?
O, por el contrario, estamos viendo cómo un espacio emblemático entra en su etapa de declive y debe dar paso a nuevas propuestas que respondan mejor a las expectativas de los espectadores. Además, debemos reflexionar sobre el tiempo que un programa como este debería mantenerse en parrilla. La prolongación de su emisión sin cambios estratégicos podría resultar contraproducente. Los espectadores han dejado claro que buscan algo diferente, más interesante y más dinámico. Mantener un espacio que ya no cumple su función principal de atraer y fidelizar audiencia no solo es un riesgo para los índices de audiencia, sino también para la imagen de la cadena y su capacidad de competir en un mercado que evoluciona constantemente. Por eso, la conversación sobre Fiesta no es solo sobre un programa, sino sobre la televisión actual en su conjunto. Lo que ocurra con este espacio puede marcar un antes y un después en la manera en que se conciben los programas de entretenimiento en España. Puede ser un caso de aprendizaje para entender cómo adaptarse a los cambios de la audiencia y cómo reinventar formatos tradicionales para que sigan siendo relevantes. O, por el contrario, puede ser un ejemplo de lo que ocurre cuando se ignoran las señales de la audiencia y se insiste en mantener un formato que ya no genera interés. Vosotros, como siempre, sois parte de este análisis. Comentad, dejad vuestra perspectiva y, por supuesto, suscribíos para no perder detalle de todo lo que está ocurriendo en la televisión. Porque el destino de Fiesta, de Telecinco y de muchos programas que buscan mantenerse relevantes, está directamente vinculado a la capacidad de la cadena de escuchar, adaptarse y ofrecer contenidos que realmente conecten con la audiencia actual. La televisión ha cambiado, y quienes no evolucionen corren el riesgo de quedarse atrás.